son consteladores familiares y requieren profundizar en algo que les parezca oportuno, por favor pueden hacer sus preguntas, sus intervenciones a través del chat, que estaremos atentos para ello. Sí, yo quisiera, para empezar, hacer un poco de contexto. Esta es la segunda conversación que vamos a tener sobre una relación que hay entre el coronavirus y el enfoque sistémico, que tiene que ver con las constelaciones familiares, las constelaciones estructurales, que son es un movimiento, es una técnica, pero se ha convertido todo en un movimiento de aproximación a los sistemas en general. La primera conversación que tuvimos fue sobre el diagnóstico y nos basamos un poco en un artículo que escribió el doctor Aníbal, muy interesante sobre todo este fenómeno del coronavirus, diagnóstica si se quiere, ¿no? En esta segunda aproximación el interés es un poco más específico, ustedes lo vieron en el temario que queremos un poco comentar, o sea, vamos a ir hablando, vamos a hacer una conversación entre nosotros y después, en la medida en que vamos conversando, quizás vamos poniendo preguntas y bueno, vamos profundizando sobre algunos de estos aspectos. La idea es hacer una conversación, ¿no? Y si alguien, como decía Dulaina, tiene dudas porque no sabe mucho de lo sistémico, yo creo que todos los que están aquí están en onda, de los que conozco, las personas que conozco yo que están aquí, y las personas que quieran profundizar más también están totalmente invitadas y siéntanse libres de participar. Perfecto. Muy bien. Vamos a esperar unos 5 minutitos, Okay. porque hay personas que me están comentando que no pueden ingresar por temas de internet. Y si el doctor Aníbal tiene algunas recomendaciones que dar, doctor, para este encuentro. Bueno, buenas noches, sería importante, ¿me escuchan bien? Muy bien. Sería importante que enlazáramos con la semana pasada, sobre todo porque hay algunas inquietudes de muchas personas que quieren profundizar en lo que es la sistémica, ¿no? Así es. Para ello es importante ubicarnos que el enfoque que estamos llevando a cabo logra unir lo que es la sistémica con las constelaciones familiares y de una u otra manera esa mirada pues nos permite entender de una manera más holística el fenómeno. De todas maneras, lo que llamo el fenómeno es cómo se nos presenta a nosotros la pandemia y el coronavirus, ¿no? De qué manera cada uno de nosotros nos llega esa información, cómo la asumimos, y lo que dejamos pendiente la semana pasada es qué sentido le damos nosotros al confinamiento. Digamos como que fue la inquietud más destacada que se llevaron las personas en el sentido de la reflexión. Importante también la visión que tenemos del confinamiento como una metáfora que se nos presenta y que tendríamos que revisarla a ver de qué manera nos llega eso a nosotros y de qué manera la podemos aprovechar. Bien, excelente. Entonces yo creo que podemos ya comenzar, o esperamos unos minutitos más. No, comencemos, las personas que llegaron. Que ya llegaron. Sí, no podemos hacerlas esperar. Perfecto. Entonces, ustedes ya conocen pues al doctor Aníbal Pérez, conocen al profesor Óscar Jiménez, porque creo que son los mismos que estuvieron acá la semana pasada, y también, bueno, pues me conocen a mí. De todas maneras, doctor Aníbal Pérez, formador en nuevas constelaciones familiares, psicólogo clínico, egresado también de la Universidad Central de Venezuela y profesor de la Universidad de Carabobo. También doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, de España, y constelador por el Instituto de Constelaciones Familiares de Brigitte Champetier, de Inconfa, Madrid. Mi querido Óscar, por favor, preséntate tú, si eres tan amable. A ver. Bueno, nada, muy poquito.
Mi nombre es Oscar Jiménez, estoy fuera de Venezuela, me desarrollé profesionalmente en Venezuela como consultor en cambio organizacional y desarrollo organizacional y profesor en la Universidad Católica, de donde conozco a Aurora. Fuimos compañeros de aventuras académicas. Y bueno, me he desarrollado como consultor, pero después hice estudios de psicoterapia, constelaciones familiares, y mindfulness, la última que he empezado a trabajar y a practicar. Y en constelaciones familiares me he como enfocado más en el mundo del organizacional, en las constelaciones organizacionales. Y es un tema que me parece sumamente importante que traigamos aquí, porque es algo que está muy presente en la experiencia actual. Excelente, excelente. Sí, bueno, yo soy Dulaina Ávila, soy máster en constelaciones familiares, soy terapeuta gestal y asesor en pareja y familia. Y justamente estoy aquí atendiendo al chat, me disculpan la interrupción, pero me están escribiendo las personas que quieren conectarse. Y justamente tenemos desde todo este movimiento, las personas están buscando pues respuestas en este ir hacia adentro, que es lo que escuchamos con mucha frecuencia, de vamos hacia adentro, es tiempo de introspección ya desde este confinamiento. Entonces muchas personas, alumnos, clientes, pacientes, preguntan qué pasa, qué está sucediendo, cómo manejamos esta situación. Entonces, pues tenemos el compromiso y la responsabilidad de alguna manera de compartir espacios donde podamos interactuar y que las personas obtengan pues información para que puedan de alguna manera gestionar sus recursos y empoderarse ante una situación con la que realmente desde lo externo no podemos accionar sino desde lo interno. Entonces, las constelaciones familiares, las nuevas constelaciones familiares, conjuntamente con otras herramientas que conocemos y practicamos, nos puede dar una base para el asentir a todo aquello tal cual como es, una base para justamente ponernos en una posición de empoderamiento, porque ya les vamos a estar hablando de algunas cosas cuando decimos por qué nos está pasando esto, qué hemos hecho para que esto no suceda. Y nos vamos a una posición de víctimas y pasan algunas dinámicas interesantes, ¿no? Que ya estaremos profundizando sobre eso. Bienvenida sea Nicari, María Celeste, Selene, que se incorporó recientemente. Entonces vamos a dar comienzo, pues el doctor Aníbal, y vamos, no sé, Oscar, si vamos grabando, si te parece. Sí, estamos grabando ya. Sí, ya está grabado, ya estamos grabando. Perfecto. Entonces vamos a dar comienzo, doctor, y vamos a comenzar con uno de los puntos que está reflejado, que son los campos, ¿verdad, doctor? Háblenos un poquito, bienvenida Grace. Háblenos un poquito, doctor, sobre eso que teníamos ahí planteado, sobre el tapete, dando continuidad al primer coloquio. Sí, bueno, en esto, de forma más concreta, vamos a hablar de que el planeta, a través de este gran movimiento, el coronavirus, se ha establecido en el planeta una transformación que tiene tres características. Es decir, el coronavirus llega dejando tres características fundamentales, o mejor dicho, dentro de tres características fundamentales. Primero, como un hecho o un fenómeno que aparece de repente. De repente quiere decir inesperado. Nadie, ningún país, ninguna persona, exceptuando determinadas instituciones, esperaba ese evento que apareciera de esa manera, ¿no? Y la pandemia indica que el fenómeno se hace planetario, mundial, con lo cual ningún país está exento, inclusive ninguna persona estuvo exento de ese fenómeno. El segundo aspecto es que
nos agarró, o tanto para los países como para las personas, pudiese ser vivido hipertraumático porque transformó en 24 horas la vida de las personas en todos los niveles, ¿no? Y los ha confinado, o nos ha confinado. Y el tercer elemento que habría que señalar es que mucho del impacto que creó el coronavirus dejó una gran estela emocional en las familias y en las personas, en donde no habían espacio, y creo que todavía no existen espacios para colocar esas emociones, con lo cual, si lo vemos a la luz de la nueva medicina o de la medicina germánica de tipo hameriano, tenemos que ese fenómeno tiene el potencial de producir síntomas colocados en el cuerpo, síntomas colocados en las relaciones humanas, síntomas colocados en varios niveles de la convivencia. Ese fenómeno, por sí mismo, deja un gran campo de resonancia, quiere decir un campo mórfico, y voy a explicar de qué se trata. Los seres humanos en la historia construyen campos de información. Y esos campos de información no solamente son del presente, sino que son del transgeneracional. Le voy a dar un ejemplo. Cuando una araña teje una telaraña, está tejiendo la telaraña de muchas generaciones de arañas hacia atrás. Con lo cual la araña del presente lo que hace es traer la información de la filogenia o de la especie. Ese gran campo, es lo que se llama, el Rupert Sheldrake le da nombre de campo mórfico o morfogenético, por lo que está inscrito en varios niveles de transmisión, digamos así. Hay un nivel de transmisión que es una transmisión vía epigenética, que se llama la información epigenética, y luego tiene que ver con la información, o el campo de información invisible, que no necesariamente utiliza la epigenética ni la memoria ni el cerebro, digámoslo así. Son campos de información que dejan una fuerza de imitación. Te voy a dar un ejemplo. Todo lo que subamos a la nube deja un campo, se construye un campo mórfico. Y ese campo mórfico, si muchas personas entran a él, dejan lo que se llama una masa crítica, y esa masa crítica se transfiere a todo el planeta. Cuando algo se transmite a la nube y genera toda una comunicación, como decimos en Venezuela, efecto cocuyo, muchas personas hacen lo que se llama un campo mórfico. Por lo tanto, ¿cuántos campos mórficos estamos produciendo ahora? Esa es la gran pregunta. Yo creo que se están produciendo los campos mórficos de los meditadores, por ejemplo. Mucha gente está meditando. Se está produciendo el campo mórfico de los que están en los domicilios haciendo revisiones internas. Se está produciendo un campo mórfico cuando muchas personas están viviendo el pánico. Se está produciendo un campo mórfico cuando muchas personas tienen miedo porque quedaron sin trabajo. Esos campos son de imitación, por eso se llaman campos de resonancia. Y como están repartidos a nivel planetario, cualquier persona puede engancharse, puede vincularse a esos campos. La gran pregunta es: ¿a qué campos estamos nosotros vinculados en este momento? De la respuesta va a depender si el confinamiento te va a servir para evolucionar o te va a servir para imitar o para estancarte. Esto es muy importante porque Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, dijo que hay campos mórficos limitantes y hay campos mórficos posibilitadores.
Los campos mórficos limitantes son los de la lealtad invisible al sufrimiento. Eso te lleva a la muerte. Y los campos mórficos posibilitadores son los campos de creación, son los campos de resonancia en donde la grandes cantidades de personas van a un proceso evolutivo de la conciencia. Entonces, esto lo vamos a enlazar de la siguiente manera. El coronavirus lo que nos está mostrando es que el planeta hizo un movimiento, porque el planeta tiene vida. Partimos de ese principio, como unidad holística, como el gran campo de información. El planeta se movilizó para mostrar los grandes desórdenes que tiene el hombre. Tendríamos que hablar cuáles son los grandes desórdenes. Por lo tanto, no sé si Oscar tiene alguna información en relación a los campos mórficos para luego pasar a qué es lo que nos muestra el planeta con ese gran movimiento de compensación que son los grandes movimientos de los campos mórficos. Buenísimo. Sí, yo creo que es sumamente interesante lo que estás planteando para comprender también qué pasa en el mundo de las organizaciones, porque en el mundo de las constelaciones familiares probablemente como tenemos una aproximación experiencial sistémica, casi automática, por así decir, a veces cuando nos aproximamos a las organizaciones puede ser un poco diferente, ¿no? Lo que sucede es que las organizaciones o las estructuras, por eso uno de los nombres que se le da a las constelaciones es constelaciones estructurales, generan estos campos de información. Y estos campos de información son fundamentalmente los que explican ciertos tipos de relaciones, ciertos tipos y características en las vinculaciones, y donde se juegan una cantidad interesante de dinámicas que no son visibles. Ahora, el impacto que ha tenido esta experiencia del coronavirus en las organizaciones es terriblemente fuerte, porque lo que ha hecho es que las ha congelado, pero ha congelado también todo este tema o todas estas vinculaciones y toda esta información que se está compartiendo. O sea, los campos mórficos han sido modificados, han sido impactados, y entonces hay como una especie de quiebres que hacen que la empresa tenga que comenzar a repensar algunas cosas. Y se abren, cosa que en un momentito voy a comentar, se abren nuevas dinámicas invisibles en las organizaciones. Hay una dinámica interesantísima que hay que considerar. Por ejemplo, podemos hablar de un impacto que tiene que ver con el sobrevivir que genera exclusión. Muchas organizaciones han dado de baja a muchos empleados y han quedado estos empleados sin trabajo o sin sostén. Hay organizaciones que no han logrado sobrevivir a en particular, ¿no? Entonces, la pregunta que viene aquí es, ¿se generan nuevos campos mórficos? El coronavirus ha generado una forma, una situación en la que hay que repensar el TAD dentro de las organizaciones. Estos primeros órdenes de los que habla las constelaciones y que de algún modo están influyendo en cómo nos vinculamos unos con otros. El miedo y la sensación de amenaza es algo que está muy presente hoy en el mundo organizacional, la incertidumbre. Entonces, la pregunta para las personas que están en el mundo de lo sistémico, en el mundo de las relaciones, es qué modifica en mi forma de ver las organizaciones y los campos mórficos, qué modifica o puede modificar mi práctica. O sea, hacia dónde se orienta la práctica. ¿En qué consiste la lealtad dentro del sistema? Cuando daría la impresión que la lealtad que la organización, en este juego de dar y recibir, la lealtad de la organización
ha sido herida, porque ha dejado de lado a una cantidad muy importante de empleados. Porque la empresa o la organización, la estructura necesita sobrevivir. O sea, hay un proceso de reinvención sumamente interesante que hay que considerarlo como una nueva visión de todo este momento que es crítico, ciertamente, ¿no? Y una nueva visión del liderazgo. Discúlpame para terminar la idea. Y una nueva dimensión del liderazgo, ¿no? Cuando tú empiezas a pensar que las empresas, las organizaciones están distribuidas en el espacio, ya no están todos juntos, acostumbrados a tener sistemas presenciales de contacto. Ahora nuestro contacto es distinto. Entonces los campos mórficos, cómo se extienden con la Internet, campo mórfico ahora, y estamos generando una interacción y cierta energía. ¿Qué pasa con las empresas? Y cómo alguien que está, como nosotros, que está comprometido con la visión sistémica, puede contribuir a que el liderazgo también evolucione y pueda realmente entender de qué manera está contribuyendo a la formación de este campo mórfico. Sí, Duraina. Sí, fíjate que muy interesante el punto de vista porque las organizaciones, las empresas están formadas por individuos. Entonces, somos sistemas dentro de otros sistemas. Estamos entonces desde una conciencia mayor entendiendo qué es lo que nos ha sucedido, porque una de las preguntas que nos hicieron, que quedaron por ahí del coloquio, del primer coloquio, era que desde el punto de vista sistémico, ¿qué hicimos para que esto nos esté sucediendo? O ¿por qué estamos siendo castigados? Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista, por supuesto, individual, como un individuo que está compuesto dentro de sistemas y que a su vez forma parte de un sistema familiar, y esa familia forma parte de una comunidad, y la comunidad forma parte de una sociedad, de un estado y de un planeta, ahí vemos entonces que somos seres sistémicos. ¿Qué sucede con lo que tú estás mencionando? Con también los campos mórficos que menciona el doctor Aníbal, que justamente estamos dentro también de una organización, de una empresa, que es un sistema formado por nosotros. Entonces, desde el punto de vista que nos preguntaban aquella vez, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Tengo yo la culpa? ¿No tengo la culpa? ¿Estamos siendo castigados? Entonces, desde el punto de vista sistémico, por supuesto que si hablamos de culpables, podemos pensar que si hay un culpable hay alguien que está castigando. Y si hay alguien que está castigando es porque hay alguien que hizo un daño. Y si alguien hizo un daño es porque hay una víctima. Y si estamos hablando de una víctima, entonces hay un perpetrador. Y en esa dinámica entre víctimas y perpetradores, donde entonces suponemos que hay un excluido, podemos hablar desde un sistema mayor, nos podemos preguntar quiénes son las víctimas y quiénes son los perpetradores. Aún así, desde el mundo de las nuevas constelaciones familiares, desde la formación que imparte el doctor Aníbal Pérez de las nuevas constelaciones familiares, cuando estamos en el análisis, cuando estamos desde el análisis transaccional, que vemos que el individuo se empodera asumiendo el 100% de la responsabilidad, vemos entonces que la víctima pierde el poder. Cuando la víctima se empodera, ya el perpetrador pierde su acción y pierde su poder. La víctima, pregunta aquí Mari, ¿la víctima no sería el planeta Tierra? Claro, pudiésemos decir que la víctima es el planeta Tierra porque si nos vamos a los órdenes del amor, sabemos que existen 3 órdenes del amor. Desde esos órdenes del amor tenemos el sentido de la jerarquía o el mismo orden. Y si sabemos que el individuo fue el último en llegar al planeta Tierra, porque desde la teoría creacionista el individuo llega en el 7º día de la creación, es el último que fue creado. Y desde el punto de vista biológico, el individuo, el Homo sapiens, según Desmond Morris, que es el mono desnudo, tiene apenas 3.000 años que llegó al planeta Tierra versus un planeta Tierra que tiene 4.5 millones de miles de años, 4.5 miles de millones de años. Entonces ahí estamos violando uno de los órdenes, que es el orden pues de la jerarquía, del que llega primero. ¿Okay? Y así hemos venido violando los diferentes órdenes del amor. Entonces, ¿en qué campo mórfico estamos resonando? Si nos vamos desde el individuo
y lo traspolamos a los sistemas y nos vamos al sistema empresarial, por supuesto que el sistema empresarial, estando dentro de un sistema mayor y compuesto por sistemas, tiene que verse afectado. Ese era un poco el marco que quería darle desde el individuo, desde el sistema, hasta los sistemas más grandes, Oscar, para que continuemos hablando de los campos mórficos y el mundo organizacional. Sí, déjame una cosita, porque la pregunta que tú haces es una pregunta interesante, pero me parece que también puede haber otro punto de vista de tipo sistémico, ¿no? Guillermo Echegaray, que es uno de los especialistas más reconocidos en constelaciones estructurales o constelaciones organizacionales, hablando de este tema del COVID, dice que estamos ante una situación de aceleración cuántica. Me parece buenísima la expresión, porque es como... hay una aceleración en todo lo que podía pasar y se creía que iba a pasar dentro de 5 años. Entonces es como un nuevo estrechamiento distinto y cómo el sistema está evolucionando y está creciendo, ¿no? Simplemente como para darle otro punto de vista, ¿no? Hablar en categorías de culpabilidad o no culpabilidad. Me parece que también eso Correcto. es algo a considerar, ¿no? Así es. Estamos viviendo en una situación que realmente sistémicamente nos está empujando hacia otra conciencia. Claro, porque ¿Sí? desde la culpa ya no podemos accionar. Podemos accionar desde el Claro, asentir y hacernos responsables a lo que está sucediendo y ser un exacto. generador de de cambio. Eso es así. Uh-huh. Entonces, mira, un aspecto de lo sistémico bastante sutil. Uh-huh. Nosotros muchas veces creemos que lo sistémico se debe a que existe una relación unilineal entre una acción y una reacción. Uh-huh. Evidentemente que si la Amazonía está siendo quemada, esa acción lleva a una reacción del planeta, el calentamiento planetario, por ejemplo. Pero el otro aspecto sutil de la sistémica, como afectación de campo, del campo de información y el campo vibracional, es que no va por tanto por ese lado, más bien va por la perturbación que generan los grandes movimientos de las personas. Te voy a poner un ejemplo. Se pensaba con Newton que la gravedad, ¿no?, hacía que los planetas girasen en torno al Sol. Y resulta que Einstein demostró que no era tan así. Él demostró que era la perturbación del peso que tiene el Sol en el universo que dejaba unas perturbaciones y que a eso se debía la rotación alrededor del Sol. Igual, el efecto que las personas e instituciones dejan en lo que estamos viviendo se debe fundamentalmente no tanto a la presencia de la amenaza o no del coronavirus, sino al efecto perturbador que ha generado todos los movimientos. Por ejemplo, si lo llevamos al domicilio, si hay una persona con mucho temor, el contagio con el que tienes al lado no es directo, no es una variable de miedo aquí, miedo acá, sino que es el efecto perturbador que deja la energía vibracional, energética del campo de la persona que tiene miedo. Y eso es lo que genera un campo mórfico muy potente, no solo en una familia, sino que se extiende. Y si esto lo llevamos a nivel planetario, pues imagínate tú el efecto que puede ocurrir. Okay, Por lo tanto, una pregunta. Entonces aquí vamos más allá de la ley de causa y efecto del mundo físico, porque aquí estamos hablando no de un impacto en lo físico, sino de un impacto también energético, de un campo mórfico que se afecta por el sentir la emoción de la persona y los que resuenan sí, con eso. Porque mira, Dulaina, fíjate, nosotros tenemos mucho el chip de pensar en la partícula.
en físico, en la lógica. Tenemos que, digamos, la reflexión la tenemos que llevar al campo. Es como el imán. En el imán tenemos que llevar la revisión al campo, porque es en el campo en donde se organizan las personas, no es en la partícula. Entonces, todo lo que hacemos en ese nivel vibracional del campo es lo que produce esas grandes perturbaciones y esos grandes efectos a lo sistémico. Por lo tanto, aquí lo importante es revisar muy bien en qué posición existencial está cada uno, más que el sufrimiento de un factor que te puede catapultar a la tristeza, a la depresión. Es más bien el campo en el cual tú te mueves, porque es el campo en el que vas a encontrar cuando salgas de la pandemia. Te vas a encontrar un gran campo de relación, y si no lo conoces y no estás en una mirada hacia esa dimensión te vas a perder ¿en qué? En buscar trabajo, te vas a perder en la angustia porque no lo consigues, te vas a conseguir que la inflación va a estar mucho más elevada, y en ese entretenimiento de las partículas es donde puedes morir. Si sales al campo, te potencias, y ahí es donde están los recursos para poder ir a una dimensión de mayor solvencia y de mayor resiliencia para la resolución de tu mismo problema existencial. Claro, cuando te quedas viendo el suceso, el impacto del suceso, te quedas ya ahí como quien dice, aferrado al hecho, y no puedes ver las posibilidades que están desde un campo mayor de posibilidades, ¿no? Entonces aquí Ana Briceño nos dice, el universo nos está pidiendo un cambio de conciencia más rápido, mirar lo que excluimos en todos los niveles. Y aquí está hablando ella de una orden del amor importante, que es el sentido de pertenencia. ¿Ok? Nuevamente lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Claro. Ciertamente hemos excluido especies, hemos excluido el ambiente, hemos excluido a nuestros hermanos, nuestros congéneres, hemos excluido una cantidad de situaciones y de seres vivos de nuestro propio sistema. Nos hemos olvidado de eso, entonces nos lleva justamente... doctor, esto pudiese ser un sistema compensatorio de llevarnos, Oscar, también te comento, ¿no? Puede ser que estamos en un sistema tratando de ir hacia un equilibrio, hacia un sistema más que todo equilibrado y de compensación. Pudiésemos estar ahorita hablando de que el campo, el mismo campo está llevándonos a un sistema de compensación. ¿Qué opinan ustedes de eso? A compensar. Sí, evidentemente que por eso que yo decía que el virus por sí mismo no es el problema, es la perturbación que genera, es las reacciones de consecuencia que genera en todo el planeta. Ese es el campo en el cual nos estamos hablando. Porque fíjense, ya en este momento, la gente, y uno lo percibe, ya no le tiene tanto temor al contagio. Es más, uno ve gente en la calle, inclusive con grandes aglomeraciones. Ejemplo, en París abrieron las tiendas Zara, por ejemplo, y están repletas de gente comprando. Es como si estuvieran desquitándose, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que el efecto que ha producido esto, cuando tú hablas del orden, de la pertenencia, es porque, ¿sí? Lo que nos está mostrando es el efecto que muestra en el gran campo, es el efecto de la exclusión de grandes cantidades de personas que han muerto por otras condiciones y pasan desapercibidas, son los excluidos, y toda una serie de fenómenos que lo que está es develando la contradicción. Yo lo que creo es que en el antiguo sistema o en el sistema anterior había un movimiento de regulación de la contradicción planetaria, y que después del coronavirus, de la pandemia, está velando la contradicción, mostrando la contradicción. La incoherencia. Son dos momentos importantísimos. Una cosa es regular la contradicción porque es compensatorio, nosotros ocultamos aquello con el tener, ¿verdad? Con la prisa, con el Dios tiempo y todo aquello, y
resulta que se detiene, entonces se devela, se descubre, se desnuda el mundo en su propia contradicción. Por lo tanto, Claro, entonces revelando la contradicción, mostrándola y no regulándola. Y ese claro. elemento es tan sutil que tendríamos que ver de qué manera nosotros mismos como individuos lo estamos viviendo también. Claro, claro, y dentro de todas estas contradicciones a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque el fenómeno de la exclusión, claro, yo estoy ahora desde el punto de vista de lo estructural, ¿no? Más preocupado por el tema organizacional. Desde el punto de vista de la exclusión, muchas organizaciones, las que no han muerto, las que no han dejado no han podido sobrevivir, han excluido y se encuentran con una dinámica interna, ¿no? Con este tema de la pertenencia. O sea, han pedido la lealtad y han construido una lealtad, un equilibrio en la lealtad, como acaba de decir Aníbal. O sea, es un equilibrio frágil, pero un equilibrio al fin, que ahora se ha roto. Entonces hay un nuevo desafío para las estructuras, para los sistemas organizacionales en relación a la inclusión. Al necesitar cierto tipo de mano de obra para trabajar o ciertas personas y tener que dejar otras para poder sobrevivir, las empresas o la organización, las estructuras entran en una contradicción. Y entonces y aquí hay una dinámica oculta interesantísima, y es cómo se generan los procesos o los movimientos de compensación dentro de estos nuevos campos estructurales, campos mórficos en las organizaciones, en las empresas. Por eso yo creo que la crisis, no es la crisis, el proceso de desarrollo sistémico va a pasar por una visión mucho más sistémica de los líderes. Y ahí yo creo que los que estamos trabajando en el mundo de lo sistémico tenemos que acercarnos al liderazgo con herramientas sistémicas para que puedan contribuir a que el sistema organizacional no solamente sobreviva, sino que entre en una dinámica de inclusión, que no se quede simplemente en la exclusión. Hay que hacerla consciente de la exclusión, hay que hacerla muy consciente. Es parte de del hecho, trabajo. Hay que estar, ajá, hay que de hecho estar, hay, adelante doctor, adelante. no, que de hecho hay una sutileza ahí de lo que tú dices, que es el orden del dar y recibir, ¿verdad? Claro, exacto. El antiguo orden era yo pido, yo doy, ¿no? O yo recibo y yo pido, ¿no? Es decir, el recibir es una posición de los niños. En el anterior estamento económico, estructural, se pedía, ¿sí? Y ese segundo orden de dar y recibir en compensación ha cambiado. O sea, necesariamente tiene que cambiar porque ya no basta pedir, ya el pedir se agota. Y ahora se impone el tomar, porque el tomar es de los adultos. Claro. El tomar es una acción de volverme responsable de lo que necesito. Y el pedir es sobre lo que carezco. Y si eso lo llevamos a nivel planetario es muy sutil, porque el nuevo orden diríamos que es acceder a una posición más adulta del planeta como tal. Entonces hay un empoderamiento, pero es desde el equilibrio, desde la equidad, porque la humanidad está empoderada desde una manera que voy arrasando, extinguiendo, exterminando en una sociedad de consumo, y eso por supuesto ha generado un desequilibrio, ¿ok? Entonces cuando nos hablamos justamente de no el pedir, sino del tomar, es un tomar en equilibrio, sabiendo que si estoy tomando, también debo dar. Entonces estamos hablando de otra orden del amor, que es también lo que habíamos hablado de la compensación, el equilibrio entre el dar y el tomar, desde el adulto que se hace responsable, no desde el individuo que está siempre en una situación de carencia, pidiendo más, y viviendo desde una escasez mental y psicológica y emocional, donde no se empodera, donde no está el adulto haciéndose cargo realmente, sino que está desde una posición de víctima, desde que tengo la culpa o pobrecito yo que no tengo.
o que Exactamente. de carencia Claro, absoluta. claro, ¿no? tal cual. Entonces estamos Y en presencia de un gran desorden. Adelante, doctor. ¿Se congeló? Se congeló. Así el sistema, yo lo hice Entonces vamos a esperar que se vuelva aquí a conectar. a que se, no sé, a Sí, ver, se sí, congeló. se congeló Sí, hasta es ahí, se quedó con la cuestión palabra en la de boca, internet. sí. Ya ver, Entonces vamos a ver. justamente estamos totalmente en desequilibrio y buscamos ir sistémicamente, la fuerza mayor nos lleva a compensar, a que cada uno ocupe su lugar desde el adulto, respetando los órdenes que ya conocemos, que son el pertenecer, que es el orden, la pertenencia, el equilibrio entre el dar y el recibir, y también estamos hablando de, por supuesto, una segunda, vamos a ver qué por aquí, estamos hablando de algo que les iba a comentar, que tiene que ver, se salió, ¿verdad? Se fue Sí, ya seguramente va a entrar de nuevo, yo ok, le mandé un mensaje. ok, vamos a ver qué pasa allí, que se incorpore Sí, en ya, cualquier momento. ya va a llegar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de las tres órdenes que hemos de alguna manera alterado y por supuesto nos lleva a un gran desequilibrio tanto biológico como sistémico que nos afecta en este momento. Y Claro. desde las fuerzas del amor, que incluye Brigitte Champetier, el asentir a todo tal cual como es, porque tampoco asentimos a todo tal cual como es, estamos siempre en una especie de control, de querer controlar absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Sí, A sí, ver, yo creo Oscar. que sí, yo creo que eso es la base para entender las dinámicas invisibles que están presentes, ¿no? En todo esto, particularmente. Hermano, se me fue la luz porque aquí hay una borrasca, una tempestad con truenos y ¿Lo todo, y escucharon? se me ha ido la luz a mí. Se le Se fue la fue la luz. electricidad. Se le fue la luz, que hay una Bueno, borrasca muy fuerte por allá. Bueno, esperemos continuemos. que pueda conectarse Sí, sí, el aporte de él es fundamental en todo esto. totalmente. Bueno, lo que estaba intentando decir es que dentro de todo este desorden hay un nuevo orden. Y el tema no es empezar a buscar la manera de comprenderlo teóricamente y hacernos hipótesis, sino conectarnos con esta capacidad de asentir a las cosas como son. Ese es el punto de partida fundamental. Y a partir de esto empezar a entender el desorden, el nuevo orden, que es un desorden, y a ver cómo esto nos está afectando y cómo es el campo mórfico que comienza a reconfigurarse, porque hay una reconfiguración sumamente interesante cuando, por ejemplo, claro, la idea mía era trabajar más el tema organizacional, Ok, como los líderes. dame un segundito, Oscar. Sí. Cuando tú hablas de reconsiderar el nuevo, que me diste una reconsideración del orden, eso es sumamente importante, porque alguien aquí está haciendo una pregunta que ya se la vamos a... ¿Cuál sería el nuevo orden? Está haciendo Mari esa pregunta. Pero quisiera, igualmente, Mari preguntó anteriormente, ¿cómo sería el excluir consciente? Y yo quisiera que Mari me escribiera a qué se refiere cuando ella dice excluir de manera consciente, porque estamos hablando desde la mirada sistémica que no podemos excluir porque eso genera un desorden. Entonces, cuando tú me hablas de un excluir consciente, ¿a qué te refieres? Entonces, también te pregunta María aquí, ¿cuál sería el nuevo orden? Y tú estás hablando de un replantearse también Claro. un nuevo orden, Oscar. Sí, Y por después le vamos a ejemplo, mira, preguntar algo al doctor Aníbal para que nos responda por el teléfono. claro, un nuevo orden, por ejemplo, ¿cuál es este nuevo campo mórfico? ¿Cuál es el nuevo orden? La pregunta, ¿yo puedo hacer constelaciones presenciales por internet? Es decir, puedo, por ejemplo, comenzar a comprender que este medio de comunicación no sirve solamente para hacer constelaciones con figurines o con muñequitos, sino constelaciones con personas que estén de una organización. Es un grupo que se reúne a hacer una constelación, en vez de estar presencialmente, está en internet. Ahí podemos reconfigurar un nuevo orden de este tipo.
Un nuevo orden tiene que ver con la manera en la cual nosotros descubrimos o redescubrimos los vínculos, los nuevos vínculos. Hay vínculos que nosotros podemos redescubrir con la naturaleza, por ejemplo, con todo aquello que pasó con los animales que empezaron a tomar su espacio. Es posible que se genere un nuevo orden. Eso depende de cómo la conciencia nuestra se expanda. Puede haber un nuevo orden organización, o sea, estructural en las organizaciones, un campo, la reconfiguración de un campo mórfico, pero desde una nueva perspectiva de los líderes, o sea, cómo la conciencia del liderazgo viene siendo transformada por esto para poder darle forma a estos sistemas organizacionales, por ejemplo. Claro, sí, sin duda porque justamente si la organización está compuesta por sistemas, ¿ok? Y sistemas humanos, por supuesto, cuando el sistema humano, cuando la humanidad y cuando el individuo logren llevarse a través del campo, que yo creo que el campo mismo nos está llevando a ese reacomodo para que responderle a, a la persona que preguntó el nuevo orden. ¿Cuál sería el nuevo orden? Bueno, Vale. ya se impone, se está imponiendo un nuevo orden que o nosotros nos adaptamos a ese nuevo orden o simplemente nos vamos a extinguir. ¿Ok? Vemos una cantidad de situaciones que la gente, que las personas, esto los está llenando, algunas personas de miedo, de terror, hasta de pánico, porque saben que no pueden ya controlar desde afuera. Entonces, cuando tienen que ir a verse desde adentro y hacer los cambios, no encuentran la estructura, no soportan eso y se llenan de terror y de pánico. Aquí pregunta, ¿el virus como tal nos muestra una exclusión y un nuevo orden en cuidarnos y vivir con el virus incluido como enfermedad? El virus no muestra una exclusión, ciertamente, o sea, el virus, lo que pasa es que el virus es un síntoma del desorden que hemos ocasionado en la humanidad, en el mundo que tenemos. Y el síntoma, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, nos dicen, como todos aquí sabemos, que hay algo que está excluido. Pero como este es un sistema planetario, vamos a ver qué tantas cosas hemos venido excluyendo. Igualmente, lo que tú comentabas, Oscar, es un nuevo orden. Sí, ¿a qué nos lleva este nuevo orden? A incluir. Claro. A comprender que todos pertenecemos. Uh-huh. A respetar la jerarquía. A sentir a todo tal cual como es. Uh-huh. No tenemos para dónde agarrar. Claro. Al equilibrio entre dar y tomar, o lo vemos o no lo vemos. Y desde el individuo, desde la persona, desde la familia, desde ese sistema, Oscar, por supuesto que trascendemos al mundo organizacional. ¿Qué tendría que hacer entonces ese líder que está allí en la organización para volver para de alguna manera compensar y estar en ese equilibrio? Coméntanos tú un poco de eso. Sí, fíjate, hay una cosa que yo creo que es muy interesante de este último tema del excluir consciente. Hay un proceso de exclusión que lo que más está doliendo hoy en nuestra sociedad es el desempleo. Hay una exclusión automática que se da por las organizaciones, las empresas que no pueden hacerse cargo, o sea, y necesitan hacer una selección de quién se queda y no se queda. Entonces ahí está la contradicción entre el pertenecer y el excluir, o sea, una organización que venía con una estabilidad y un sentido de pertenencia y lealtad, de pronto tiene que tomar una decisión. Y lo que allí tendría que empezar a verse es cómo se compensa ese movimiento, o sea, cuál es el proceso de compensación que se puede generar al necesitar excluir a alguien es como excluir a alguien de una familia. Es decirle, bueno, te vas de casa porque no te puedo dar de comer. Ahora, ¿de qué modo se resuelve este conflicto y esta polaridad? ¿Dónde está la compensación? Yo me acuerdo que desde hace ya unos años había una técnica, una dinámica de acompañar a las personas que se iban de las empresas, ¿no? Se hacía un acompañamiento para que no estuviesen tan desguarnecidas, ¿no? Pero hoy eso no está pasando. Hoy eso no está sucediendo.
porque a eso me refería yo con un nuevo orden. Hay situaciones que están generando como una disturbance, me vino la palabra, un movimiento en el sistema que es sumamente limitado, ¿no? Que es un movimiento que genera más desequilibrio todavía en el sistema. Ahora, Oscar, ahora desde el punto de vista porque estamos hablando pues de los líderes, de los gerentes, de los que tienen alguna función supervisoria, ¿no? Que tienen que tomar además decisiones de cierta envergadura. Ahora la persona que no es empresaria, sino que está bajo una relación de dependencia, ¿ok? Que ahora tiene que prestar un servicio desde casa o simplemente ahora se queda sin empleo. Claro, claro. Y sin organización. Mira, el doctor Aníbal Pérez ya se pudo conectar por lo Sí, que estoy ya está viendo acá. por acá, se está conectando. Sí. Genial. Entonces, Claro. la persona, el individuo, ¿cómo entra en conflicto? Primero que tener que trabajar, vamos a suponer, desde su casa, el teletrabajo. ¿Ok? Y cómo es que ahora empieza una nueva relación desde el hogar donde se establece, digamos, una sucursal de la empresa. ¿Okay? Cómo el individuo hace ese reacomodo. Mira, aquí está el doctor Aníbal, por aquí está. Sí, Cómo el sí, algo me individuo tiene que mostraba. hacer ese reacomodo entre lo que desde su casa, desde su hogar, desde que está con su pareja o con su mamá o su papá o su familia o su hijo. Ahora el individuo tiene que abrir un espacio dentro del hogar para prestar ese servicio a la empresa. Y de alguna manera tiene que compensar el hecho de que la empresa siga teniéndolo como su empleado. Sí, Y además la empresa tiene que compensar que el individuo está prestando un servicio también de calidad desde su hogar. Entonces, ahí creo yo que se establece una relación simbiótica, Oscar. Claro. Y nos vamos a lo que decía Bruce Lipton, que hemos evolucionado no por la competencia ni el del más fuerte, quién es el más fuerte, que es una cuestión ya de supervivencia. El que es más fuerte sobrevive. Bruce Lipton dice que no es así, que simplemente se empiezan a aliar ecosistemas, sistemas para garantizar entre todos la sobrevivencia. Entonces, ¿qué tipo de relación simbiótica se puede establecer desde el empleado y el empleador, Oscar, desde el punto de vista del mundo organizacional? Claro, ahora por eso la situación es muy paradojal y ahí está, por eso es el tema de qué nuevo orden está naciendo aquí. O sea, hay una nueva forma de ver cómo se organiza el campo mórfico, el campo de la información, porque tampoco es muy claro. O sea, todavía las empresas y muchas organizaciones están buscando la manera de sobrevivir. Un cuñado mío estaba trabajando en una organización que vendía aparatos de precisión, de medición, grandísimo, y ahora están haciendo máscaras de plástico, porque el otro mercado se les apagó, ¿no? Entonces, la misma empresa está buscando Redimensionarse. entender, y por eso esta expresión de Che Garay me parecía tan interesante, decía aceleraciones cuánticas, estamos en un momento de aceleraciones cuánticas a nivel sistémico. Es algo... Y el tema es cómo, asintiendo fundamentalmente a estar metidos en este desarrollo, en este momento de crisis, es como podemos ir solventando las situaciones que están pasando en las organizaciones y qué es lo que nos está pasando en nuestros sistemas familiares incluso, ¿no? Claro, como decía Jung, aquello lo que te resistes persiste. O sea, no podemos estar resistiéndonos a que vamos a esperar que esto pase. No, vamos a accionar desde ahora, vamos a ir redimensionándonos, vamos a ir accionando. Porque si justamente desde ese ir hacia adentro tenemos que buscar nuestros recursos. Si invertimos toda nuestra energía en resistirnos a esto, en que tenemos que, bueno, en cambiar que la cuarentena se tiene que acabar ya, y vamos a hacer oración para que la cuarentena se acabe, y vamos a hacer meditación para que el virus se muera, para que el virus no exista, y vamos a hacer, desde allí estamos volcando toda nuestra energía. A ver, Oscar. Sí, no, ahí está, Aníbal, ¿estás ahí? Ok.
Yo voy leyendo sus preguntas, muchachos. Es un gran monstruo organizacional, ya que aparte de reinventarnos, estamos viendo un síntoma generalizado, que es la confianza en cada uno de los que trabajan desde casa. Es un poder llegar y persistir en lograr tu meta. Si bien vemos, es un aspecto muy positivo dentro de todas las cosas que no son tan buenas, nos dice Carla. Y es que ciertamente debemos estar cuidando desde el punto de vista del empresario o del empleador, desde el punto de vista del empleado, que estemos en compensación y en ese equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces dice, un síntoma general, la confianza, que están confiando en que estamos haciendo un buen trabajo, Oscar, aquí. Sí, señor, sí, señor. Es uno de los elementos importantísimos. Fíjate, elementos importantísimos de las dinámicas invisibles que necesitan empoderarse más todavía es la resiliencia global. O sea, es un tema fundamental. El reconstruir la confianza de la estructura organizacional, de las personas que están en la organización y la confianza de los que se han ido, de los que se van, porque no hay solución, o sea, hay una limitación básica en la que no puedes dejarla de lado. Y el otro tema es, que esto me parece también interesante, es una idea también de Che Garay, él habla de la inteligencia colectiva como sistema. Es decir, es ponernos todos en una misma línea de trabajo para entender que estamos en un momento en el que podemos recrear nuestros sistemas estructurales y organizacionales. Sí, y desde allí, desde cómo puedo yo aportar este grano de arena, qué es lo mejor que yo puedo hacer en este momento por mí, por mi sistema familiar y por la empresa en la que estoy trabajando o la empresa que dirijo. Claro. ¿Qué es lo mejor que puedo aportar en este momento? Entonces, justamente nos vamos nuevamente a nuestros dones y a nuestra fortaleza. El doctor Aníbal se está tratando de conectar. Mira, aquí nos dice Selene, si vamos a la empresa y vemos los desequilibrios por corrupción, por esclavitud, por empleados mal remunerados, por retirar a los más aptos y dejar no los que se requieren por otros motivos, y los que toman acciones bajo la misma óptica siguen entonces en desequilibrio, porque estamos en un desequilibrio tanto organizacional, como familiar, como individual, como planeta, y eso es lo que estamos manifestando en lo externo. ¿Qué más nos pregunta aquí? Yo creo entender lo de la exclusión consciente. Si la empresa te ubica laboralmente fuera de su campo laboral, ¿es una exclusión consciente? Bueno, Oscar, aquí nos preguntan eso. Yo todavía no entiendo lo de la exclusión consciente. Sin embargo, Mari dice que ella cree entender lo de la exclusión consciente si la empresa te ubica laboralmente fuera de su campo laboral. O sea que definitivamente la empresa tiene que tomar una decisión de con qué empleados se quedan y con qué otros empleados no se quedan. Claro. Bueno, no, yo no lo veo así. La exclusión consciente tendría que ver más bien con el sacarte conscientemente de una posición, porque estás incluido, aun cuando estás trabajando fuera de la organización, estás trabajando para la organización, y la organización o la estructura te incluye en su campo de interacción. O sea, cuando yo trabajo desde casa con una empresa, yo formo parte de esa empresa y formo parte del logro de los objetivos y formo parte de lo que se está buscando. Entonces, que yo creo que ese es el nuevo orden. O sea, hay un tema que tiene que ver con el nuevo orden, vinculando también eso. Yo estoy fuera de la interacción presencial, del contacto, porque evidentemente así hemos crecido todos, con un contacto personal, pero de pronto ya el contacto personal no es posible, entonces se destruye, se evapora la organización, se evapora este campo mórfico. Esa es la pregunta. Se evapora, Oscar, porque puede ser, ya voy a leer las preguntas que están en el chat. Tú ves como que se evapora. Yo pudiese verlo, Oscar, como que más bien se amplía. Claro, el que existía anteriormente se extingue, se difumina, pero el que resurge entonces cobra una dimensión mayor, porque dentro del organigrama de la empresa pudiésemos ver que están
los hogares empiezan a estar como sucursales o departamentos dentro de ese gran organigrama que empieza a fungir el hogar como un departamento específico, como una sucursal de ese departamento. Entonces, ese campo mórfico tal vez se redimensiona porque nada se desaparece, ya lo sabemos, todo se transforma. Y ese campo mórfico entonces empieza a transformarse y a tender como un poco de bracitos, por así decirlo, y a arropar a esos empleados que están todavía allí. Sí, pero siempre por eso la exclusión tiene que ver con sacar, o sea, con poner fuera. Y por eso el reto de hoy es la inclusión en la organización, hablando sistémicamente. O sea, cómo tú comienzas a tener una perspectiva más incluyente, a nivel del liderazgo en particular, ¿no? Okay. Mira, el doctor Aníbal creo que se está conectando, Oscar, ¿tú le haces algo? No, pero tiene problemas allí. Está conectado probablemente con el teléfono, pero no tiene audio. Ahí está, a ver. No se va a poder conectar. Está tratando de conectarse. Entonces, fíjense, aquí me dicen, te incluye, me dice Carla, me dice Nicari primero, una nueva forma desde el empleador para visualizar la productividad de sus empleados y la nueva forma desde el empleado de demostrar sus capacidades para no verse excluido. Ahí estamos hablando de una compensación. De un equilibrio entre el dar y el tomar, que es una de las órdenes pues, del amor. Y Carla nos dice, te incluye desde el momento que cumples tus metas. Entonces está el compromiso que se establece dentro de esta orden, tus metas pautadas, la organización interna y real desde tu responsabilidad, todo se transforma y de paso recibes opiniones de los tuyos. Así que inclusión por donde se mire. Desde el punto de vista, Carla lo está viendo como una forma pues de inclusión. Mira, fíjense qué interesante, Oscar, que desde nuestras creencias, Oscar, cómo desde nuestras creencias nosotros fabricamos ese mundo externo. Claro. Cómo desde nuestras creencias le damos sentido a lo que estamos viviendo y nos sentimos ya sea incluidos o excluidos. Oscar se está tratando de comunicar con el doctor Aníbal. Y dice Yolaida, ¿cómo ven ustedes la educación a nivel universitario como organización con este proceso virtual y lo generado por el virus? Mientras Oscar se trata de establecer un contacto, fíjense que todas las estructuras, todo lo que ha estado estructurado, obligatoriamente se está desestructurando. Ya desde las estructuras, ya sea universitarias, tiene que buscar una forma, una manera de interacción, porque si no va a desaparecer. Irremediablemente, si no se reestructura, desaparece. Oscar, tú como profesor universitario, claro. Oscar también como profesor que tiene sus alumnos, ¿cómo ves esto desde la parte de la educación propiamente? No, la inclusión puede generarse a través de otros medios que no necesariamente son los medios presenciales. Evidentemente hay toda una cantidad de herramientas y la posibilidad de mantener una relación estrecha con los estudiantes y con el sistema. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo con e-learning y es posible. O sea, claro, lo que pasa es que hay un tema de adaptación al mundo cibernético de la computadora, etcétera, pero evidentemente se puede. Por eso digo, el tema interesante aquí para que lo consideremos es cómo hay una modificación dentro de los campos mórficos. Y en el mundo de la educación también hay algo que está reconfigurándose. Ya no, es muy difícil decir, a dar una regla matemática, pero las posibilidades aumentan ciertamente. Y es como reeducarnos para que estas posibilidades de tener una dinámica sistémica sea mucho más natural a través de esto, porque nosotros estamos formando un campo de conocimiento y nosotros nos estamos vinculando y nosotros estamos generando muchísima información para nosotros mismos, para los que nos rodean. Mira qué interesante lo que tú estás diciendo. Ahí tiene que ver también con la educación, ¿no? Porque en estos días hemos estado viendo muchas personas que hacen encuentros de este tipo, ¿ok? Ha sido, mira, el doctor Aníbal está aquí, se incorpora el doctor Aníbal. Logró entrar. Ok, no, Vamos ¿será a que ver nos si está puede escuchando? entrar. Está como congelado. Ok,
Ok, aquí ya nos está, el doctor Aníbal ya se está conectando. Entonces, fíjense, yo creo que ahí nos está oyendo, bueno, ahí va, seguramente. Ok. Sí, no se mueve, muy poquito Miren, se mueve. vamos a leer la pregunta para que ustedes, que dice, aquí dice Natacha, pero ¿cómo hacemos con la esencia del ser humano como entidad social en donde el contacto para expresar los sentimientos es fundamental? La educación online, ¿cómo lo resuelve? Mira qué planteamiento tan... Interesante. Estamos en este momento, todo, todo pasa, no vamos a estar confinados toda la vida, esto va a tener un proceso. Y esto hace entonces que seamos más efectivos en la comunicación, más cálidos en la comunicación. Antes habían personas dentro de una misma casa y no se miraban, no se hablaban. Ahora el contacto te lleva, la situación te lleva a tener un contacto más íntimo, más cercano. Las personas se llaman y se preguntan a la persona que tiene en Chile, en Ecuador, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Te ha pasado algo? Me estoy preocupando porque estoy preocupado por ti. Aquí los amigos ahora se llaman. Igualmente, ¿qué va a pasar? Como dice Natacha, aquí, donde el contacto para expresar los sentimientos es fundamental, pero no necesariamente necesitamos un contacto físico para expresar nuestros sentimientos. Podemos usar también nuestro verbo. No, por ejemplo, mira, una cosa sencilla. Yo aquí veo personas con las que hacía mucho que no veía, ¿no? Por ejemplo, María Celeste está ahí, la veo. Y eso a mí me despierta una cantidad de sensaciones, de recuerdos y compartimos la formación gestal, o sea, vivimos momentos muy lindos y la emoción está ahí y seguramente a ella también le despierta algo, o sea, eh, reside en nosotros, o sea, en nuestro propio sistema, o sea, nosotros y en nuestro propio mundo. Entonces, yo creo que es posible, nada más que lo que tenemos es una dificultad de relacionarnos a través de una herramienta o a través de algo que es tecnológico, ¿no? Entonces, claro, la dificultad está en un poco de analfabetismo, si se quiere, informático. O sea, lo vemos como un aparato frío, pero no es frío, porque tú puedes decir una cantidad de cosas a las personas y puedes desarrollar relaciones a partir de un medio, ¿no? De un medio que te humaniza también, pero eso ahí está, el tema de cuál es el abordaje que haces al medio. Como el medio no es una barrera, sino que empieza a formar parte de tu campo, empieza a formar parte de esto nuevo emergente, que evidentemente no será lo último, pero estamos aprendiendo a relacionarnos de una manera distinta, de una manera, sí, particular. Así es, fíjate, me dice aquí Rosa María, me dice, yo soy egresada de la Universidad Nacional Abierta, donde el estudio es a distancia, pero sabemos que estábamos y nos graduamos en grupo. Y si la Claro, ansiedad crecía, íbamos al campus y nos reencontrábamos. No es lo mismo claro, esta formación que ustedes están dando, porque esta es una cátedra claro, virtual que reunirnos en los espacios como nos reuníamos. Por supuesto que ciertamente, sí, porque hay otro tipo de interacción. claro. Sin embargo, no nos podemos resistir. ¿Ok? Tenemos que abrirnos a esta posibilidad y a seguir contactándonos, entendiendo que esto es transitorio. ¿Cuánto tiempo es la transición? No lo sabemos. Pero eso no me va a impedir que esté en contacto contigo, decirte que Claro, te dejo un abrazo desde aquí, que te claro. extraño y justamente la parte de educación, ¿cuántas de las personas que están acá han empezado a compartir sus saberes Claro, que claro. antes no se atrevían? Hacer un live, hacer un coloquio, hacer una cátedra, a decir lo que saben. ¿Y estamos o no estamos educando? ¿Y desde la educación aprendemos o no aprendemos? Entonces nos hemos redimensionado. Y eso es maravilloso. Hemos descubierto unas fortalezas en nosotros y unas sabidurías que no sabíamos que teníamos.
Y desde allí entonces nos fortalecemos. Mañana nos casaremos con robots. No, porque los robots son fríos y no están cerca. Aunque existen los muñecos y las muñecas inflables, pero sabemos que no es lo mismo. ¿Cómo se explica desde la mirada, cuál mirada, Wendy, por favor, explícame? Desde la mirada de De tres, tres. de la tercera dimensión, me imagino, Wendy, ¿será eso lo que quieres decir? ¿No? De las constelaciones, la cantidad de muertes de los adultos mayores con relación a la pandemia. Así es, llegó el doctor Aníbal otra vez, vamos a ver si Ahí nos está, logra para el escuchar. doctor Aníbal es esa pregunta. Ok, ¿cuál es? ¿Sí llegó aquí? ¿Nos Bueno, se escucha? movió un Está poquito y ahí. se congeló de nuevo. Ok, por ejemplo, profesor, los estudiantes de medicina, los de ingeniería civil, se está avanzando con vía virtual. Esto como organización, ¿cómo lo ven ustedes desde lo sistémico? No entiendo la pregunta. ¿Tú la comprendes, Oscar? Sí, Por yo creo que ejemplo, sí. profesor, los estudiantes de medicina, los de ingeniería civil, se está avanzando con vía virtual. Sí. Esto como organización, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven ustedes desde lo sistémico? Sí, en las organizaciones esto hay algunos avances, ¿no? Todo el trabajo en línea y todo el trabajo virtual es un avance que también tiene que ver con lo sistémico. Es lo que yo he tratado de transmitir desde el principio. O sea, las estructuras organizacionales necesitan revisarse sistémicamente y revisar Absolutamente. sus dinámicas internas para integrar estos nuevos modos y estos nuevos tipos de interacción, estos nuevos campos mórficos. Porque hoy yo tengo mi hijo mayor está trabajando en línea con una empresa que trabaja con otras empresas de todo el mundo. Entonces, pero él se reúne y está pendiente de su equipo de trabajo. O sea, él está en su empresa, está en su organización y tiene todo el tema de la interacción y de la vinculación. Y está todo el tema del dar y el tomar. O sea, todo esto se genera de una manera casi normal, o sea, casi como natural, ¿no? Evidentemente tiene que ver con la edad que él tiene, etcétera, ¿no? Pero no le cuesta eso, ¿no? Entonces, evidentemente hay algunas cosas que están necesariamente entrando en el mundo de la mentalidad de la organización. Y desde lo sistémico, bueno, estamos aquí. Desde lo Sí. sistémico estamos en lo virtual, trabajando con todo esto, o sea, con nuestra reflexión y nuestra búsqueda de comprensión. A ver si Además resonando con un campo mórfico. claro, Mira, Wendy nos dice, la cantidad de muertes en los adultos mayores con relación a la pandemia. claro, claro. ¿Qué sucede? Esto empieza en China, por supuesto, y se esparce por Europa. Sabemos que en Europa hay una concentración importante de adultos mayores. Y por supuesto son los más vulnerables por su condición. No es que solamente ataca a los adultos mayores. Aquí vemos en Venezuela personas contagiadas de 12, 15, 30, 40 años, porque Sí. aquí la población es relativamente joven. Pero ¿qué sucede en los países europeos? Sabemos siempre que Europa es un país de adultos mayores y por supuesto son mucho más vulnerables los niños y los adultos mayores. En estos casos los niños tienen una protección allí mayor por su condición de ser niños. Entonces, desde el punto de vista sistémico que estamos viendo, bueno, que hay una vulnerabilidad en los adultos mayores, yo más que ver que son la mayoría de los muertos son adultos mayores, yo vería la soledad en la que mueren los adultos mayores. ¿Cómo nos hemos dispersado desde nuestro sistema familiar de tal manera que los adultos mayores están solos? Entonces, eso me llama más la atención. A diferencia en Latinoamérica, que pasaron unos videos de adultos mayores que los nietos le decían, abuelo, pero no salgas, abuelo, cuidando al abuelo, a la abuela, y el abuelo y el abuelo forman un lío porque esa es su vida y porque eso tiene que quedar ahí y se escapa por una ventana, se tira por una puerta. Claro, claro. Entonces vemos los contrastes de la cultura latina y la cultura europea. Sí, señor. Sí, Entonces, desde señor. el punto de vista sistémico,
yo pienso que, bueno, solo fueron los más vulnerables, se encuentran solos. Recuerden que esto es una afección, y ahora no, me voy a meter más en la sistémica, es una afección que ataca los pulmones, la respiración, el tomar la vida, y además los pulmones tienen que ver con la tristeza. Si me siento solo, abandonado, no reconocido, no incluido, y soy adulto mayor, soy más vulnerable. Sí, señor. La respiración es la vida. Entonces, verlo no solamente de la edad, sino que qué está pasando allí. ¿Por qué nos toca los pulmones este virus? ¿Qué tiene que ver con los llantos? ¿Qué tiene que ver con los duelos? ¿Qué tiene que ver con las despedidas? ¿Qué tiene que ver con las soledades? ¿Qué tiene que ver con las tristezas? ¿Qué tiene que ver con las culpas? Entonces, aquí hay mucho que decir, ¿no? Dice Jairo, para ver, abruptamente un gran aprendizaje. Los latinos somos de contacto, dice Ana, y cercanía, y este evento nos trajo un escenario distinto, abruptamente, un gran aprendizaje. Mientras este aprendizaje es interesante y un gran reto para que todo fluya y avance en la sociedad, estamos viviendo el proceso que nos está mostrando muchas cosas y muchas reflexiones. Eso es correcto. Somos de contacto, pero ahorita no podemos tener contacto. Es temporal. No sabemos hasta cuándo, pero es temporal. Debemos estar entonces, dice Yajaira, conscientes que no volveremos a ser como antes. ¿Ustedes, cada uno de ustedes, creen que vamos a volver a ser los mismos? Después de esto. La respiración es la vida del ser humano, nos dice Aurora. Para mí es un plan macabro, dice Yajaira. Pero fíjense algo, Yajaira, qué interesante lo que compartes, Oscar. Cuando yo hablo de un plan macabro, Yajaira, si yo estoy en un plan macabro es porque yo soy víctima. ¿Cómo me salgo de esto? Claro. Y desde ese plan macabro que yo creo que estoy, yo pierdo poder. Claro. Atentos. Estemos atentos claro que con sí. eso. Oscar, ¿qué opinión tienes aquí? Sí, por eso lo que pone ahí, después pone Carla, ¿no? Debemos abrazar la vida y seguir. O sea, esa es la, vamos a decir, la actitud sistémica. Entender que la vida está ahí y que al abrazarla y al asentir nos liberamos justamente de aquello, de aquel pensamiento recurrente en el cual nos sentimos totalmente desguarnecidos e incapaces de poder afrontar una situación que en el 80% está en nuestro miedo y en toda este pensamiento recurrente que nos hace sentir en un peligro total, ¿no? Si nos cuidamos vamos a estar bien. Si nosotros asentimos, vamos a poder ser más fuertes frente a esta situación. Okay, yo creo que vamos a ir cerrando, Oscar. Sí, que ir cerrando. Por favor. Tú me dices tiempo. Y yo voy, es que nos están haciendo preguntas, sí, vamos a ir respondiendo las preguntas. Podemos trabajar con lo que viene, ¿sí? Mira, vamos entonces a trabajar con sus preguntas o con sus planteamientos, expresados participantes. Entonces nos dice, ¿qué pasará con aquellos que no logren aprender lo que les toca aprender? Ya es una decisión personal, ¿ok? Desde el adulto. En estas circunstancias y pretendan volver a la normalidad después de la pandemia, si es que va a haber una normalidad, ¿cuál normalidad? Esto se puede alterar el orden de los que sí hemos comprendido la necesidad de hacer ajustes y cambios en la forma de que estamos viviendo antes de la pandemia. Yo creo que estamos entre un campo mórfico que nos está llevando, Oscar, que nos puedas tú complementar aquí con Aurora, Aurora Brito, que nos está dando su punto de vista aquí. Sí. Yo creo que estoy sumamente de acuerdo con las preguntas, ¿no? Porque habría que preguntar si no es una nueva normalidad. O sea, que habría que cambiar la pregunta, ¿no? ¿Cómo es la nueva normalidad? Porque nosotros pensamos probablemente y tenemos la fantasía de que aquello era normal y probablemente porque sistémicamente era normal, o sea, no estaba descompensado, no existían descompensaciones. Quizás la nueva normalidad es lo que nosotros tenemos que construir y darle un enfoque sistémico. Yo creo que estamos construyendo, nosotros somos en este momento los protagonistas.
de Claro que esto que sí. estamos creando. Esto es inédito, esto es una pandemia que no se ha vivido nunca en la humanidad. Esta Sí, es la pandemia del hombre moderno del siglo XXI. Mira, sí, nos dice Yoleira, muy es bien, decir, que el Yoleida. virus nos ha hecho mirar que debemos redimensionar y romper paradigmas en la educación. No, es mirar todo, no solamente la Claro, educación, porque si miramos nada más la educación estamos excluyendo todo lo demás. claro, es un campo ese, ¿no? Ese es un campo mórfico. Pero Es todo. está bien, es interesante porque es la invitación a redimensionar, o sea, y empiezas a trabajar con esta situación de una manera diferente y te das cuenta de qué modo tú puedes comenzar a incluir dentro de esta nueva normalidad, o sea, y de este nuevo campo mórfico que está emergiendo, ¿no? Me parece, sí, yo creo que hay toda una corriente en la que todos estamos de algún modo comprometidos y estamos caminando en esa corriente. Miren, hay algo interesante que nos dice aquí Mari. Dice, claro que no vamos a ser como antes, porque el impacto emocional en Claro, los niños de preparatoria, los más pequeños, cuando los correcto. ponemos un metro de distancia para jugar por su seguridad, el mensaje oculto Eso es así. es que roce humano es dañino. Ujú, Yo creo que eso nos vamos a ir ajustando, pero fíjense, no hemos hablado de algo, de un cambio determinante, ujú, que es la manera como nos alimentamos. ujú, Esto viene de un contacto con especies animales que ya no son aptas para el consumo. ujú. Es la zoonosis. Y hay lugares en el mundo que siguen comiendo culebras, ranas, iguanas, ratones. Y por supuesto, eso nos lleva a contaminarnos. Entonces, si no cambiamos eso, vamos a seguir entonces los virus que habitan en animales, van a seguir haciendo un contagio hacia el individuo. Ujú. Sí, Como mira, individuos yo no se dan, creo, ajá, mira, yo creo que esto último que está aquí, que pone Mari, que me parece que es como apuntar a un tema muy importante, y esto del mensaje oculto es que el rostro humano es dañino, lo podremos trabajar un poco en el tercer coloquio, porque yo creo que es un aspecto interesantísimo, ¿no? Ahí, la metáfora de la máscara es una metáfora muy importante, la metáfora del tapabocas. Que la podemos venir un poco sobre eso la semana que viene, porque es parte de un nuevo campo y de algo que está emergiendo y que es muy importante. Pero me parece que yo lo subrayaría como un tema que tiene que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? fíjate que el doctor Ya Aníbal, estamos en la hora casi, ¿eh? sí, ya vamos cerrando, el doctor Aníbal les dejó la metáfora de que el coronavirus nos encierra para liberarnos, que es en esa metáfora de ir hacia adentro, que vamos a esperar que él en el próximo coloquio lo diga. Y también la metáfora que yo les regalo es el hogar como útero donde se genera el nuevo ser. Reconciliación. ¿Con quién y para quién? Eso lo vamos a estar hablando en la próxima entrega. Para ver, aquí dice otra persona. Sí, pendiente con los niños que aún no aprendieron a entender los olores, gestos sutiles de la gente que se pierde con la tecnología, un roce de manos en cierto Mm, momento, nosotros sí aprendimos a usar los cinco claro, sentidos y ellos lo aprenderán porque esto bueno, es una va pregunta, ¿no? a Es una, pasar. es una pregunta, pero es una pregunta esa, ¿no? Porque los niños hoy están con el teléfono todo el día hasta almorzando. Ahora yo hago una reflexión para todos nosotros. ¿Qué pasa dentro del hogar que no hay contacto? Mm, Estamos hablando que el niño no se puede relacionar afuera, pero en casa, ¿qué pasa con el niño? ¿Dónde está el contacto? ¿Dónde está el abrazo? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está la caricia? ¿Dónde está el te va a leer un cuento? ¿De quién depende eso? Si no tenemos un contacto en casa, estamos preocupados porque el niño no tiene un contacto afuera. Y tenemos contacto con el niño, con nuestra pareja, con nuestro amigo dentro de casa, con nuestros hijos. Si tenemos contacto con las personas con las que convivimos dentro de casa, las vamos a tener luego afuera. O sea, por eso yo veo que, ¿qué pasa? Siempre estamos mirando hacia afuera. ujú.
¿qué pasa con nuestro contacto dentro del hogar? Entonces yo les dejo allí esas reflexiones. Les agradezco a todos este momento, Oscar. Si hay alguien, qué hermoso coloquio, dice Carla, riquísimo, dinámico. Gracias, gracias, doctora Aníbal, profesor Zulaina, muy agradecida, que Dios te bendiga. Gracias, Carla. Feliz noche para todos, dice Carla. Dice Mari, recuerda que el mundo está afuera. En casa es como si seguimos con el cordón umbilical sin romper. El mundo está afuera y está dentro. Sí, señor. Mire, gracias. Lamentablemente, siempre el aporte del doctor Aníbal es genial. Vital, vital. Él es un genio, ese doctor, y un gran amigo. Lamentamos no tenerlo acá, no Sí, los pero bueno, lo debe. tendremos la semana que viene. La idea era hacer 3 coloquios, pero podemos hacer, o sea, la idea, mientras estemos en esta situación, podemos aprovechar nuestro tiempo quizás para seguir trabajando temas que tengan que ver con lo sistémico, y eso, claro, siempre depende de ustedes si están interesados. Nos interesaría también quizás con Dulaina o conmigo, los que tengan mis contactos, de escuchar su feedback. Oscar, da tu número telefónico, Oscar, por favor. Yo voy a poner el mío aquí para que nos contacten. Colócalo tú allí, el tuyo. Los estoy colocando allá, muchachos. Vamos a ver la forma de dar su complemento. Vamos a hablar con el doctor Aníbal a ver si nos puede hacer un resumen, Oscar, para los que están acá, por un live o por un video. Sí. Claro, sobre no esto. problema. Así que miren lo que vamos a hacer. Escríbanos sus preguntas sobre lo que quedó pendiente. Yo voy a ver cómo se las hago llegar, porque a lo mejor hacemos unas notas de voz, o hacemos un live, o hacemos en lo que queda de semana una pequeña micro reunión de 1 hora, y para conocer estas apreciaciones. Sí, y envíenos su feedback, que me parece que es muy importante para que todos nosotros también nos sintamos construyendo un espacio en el que podamos enriquecernos. Yo creo que esa es la idea, también va por ahí, ¿no? Cómo podemos Así enriquecernos, seguir creciendo juntos y hacer esto que estamos diciendo ahora, nosotros mismos. O sea, este nuevo campo mórfico, el campo mórfico emergente, eso lo podemos hacer nosotros, está en nuestras manos. Y tenemos la compañía de Dulaina, la compañía de Aníbal, que son personas que saben mucho de este tema, y que puedan ayudarnos muchísimo a progresar, que es lo más importante. Mire, aquí el enfoque son ustedes. Sus inquietudes son los que nos van a ayudar a retroalimentarnos. Oscar también, bueno, tiene una vasta experiencia, tanto en el, ¿cómo se pronuncia, Oscar? Mindfulness. Mindfulness. Mindfulness, que es extraordinario. Además, en la parte organizacional, es coach, es constelador familiar. Así que la idea es poder darles un aporte y que ustedes a su vez sean factores multiplicadores en sus hogares, con sus amigos, con sus familiares. Entonces nos escriben, gracias por estar, por ser, por pertenecer. Oscar, gracias. Carla, Chao, que estén muy Sandra. bien, un gran gusto. Y bueno, no vemos la cara de todos, pero sonriamos porque estamos creciendo y estamos aceptando el desafío de incluirnos y de vivir. ¿Sí? Así es. Así es, desde el asentir, por aquí tengo una llamada que no voy a responder ahorita, desde el asentir. La próxima vez vamos a profundizar sobre el asentir y qué es lo que podemos hacer. Vamos a tomar las medidas en el mundo práctico. Vamos a poner en práctica muchas cosas. Gracias, Oscar Nicari. Gracias, Natacha, Mari, María Celeste, Yoleida, Francia, Ana Diseño, Yajaira, Wendy, Selene, Marvin, Caín, Rosa María. Se les quiere. Muchísimas gracias. Miren cómo podemos generar emociones. ¿Ven cómo podemos generar emociones cuando nos vemos la cara? Sí, es posible, es posible. Absolutamente. Atiendo esta llamada. Se les quiere. Oscar, ¿te quedas? Muy bien. Sí, sí. ¿Nos reunimos? Sí. Nos reunimos en 2 minutitos, seguro. Chao, estén bien. Seguimos en contacto. Envíame otro enlace. Se les quiere mucho. Gracias. Ya.